de manera especial santificación desde el orden sexual en la ciudad de Corinto. Como lo empezamos hace 8 días, recordemos rápidamente que esta exposición se divide en 3. Hace 8 días vimos la primera, el pecado sexual. Esto es lo que el apóstol Pablo le enseña a los de Corinto, lo acabamos de leer. El pasaje que acabamos de leer presenta 3 frentes. El primero de ellos, Pablo les enseña que el pecado sexual daña. Si usted vino hace 8 días, muy bien, porque ya vamos ahí como en el contexto. En segunda instancia, lo vamos a ver hoy, por eso está señalado en moradito, en violeta, el pecado sexual controla. Para hoy en 8 días finalmente observar que el pecado sexual pervierte. ¿Listo? A modo de recorderis un poco, en primera instancia vimos que el pecado sexual daña y lo aprendíamos no solo con el ejemplo de los hermanos de Corinto, sino vimos hace 8 días el ejemplo del rey David, ¿cierto? ¿Qué es lo que daña el pecado sexual? Aprendimos que el pecado sexual no daña precisamente la condición de gracia, ¿cierto? No se retira de nosotros la posibilidad de ser hijos de Dios. No es que perdamos nuestra salvación. Eso no es lo que se daña, ¿cierto? El que verdaderamente ha recibido el don de la gracia de Dios, el que verdaderamente ha recibido el don de la fe y el arrepentimiento, ha pasado a ser justificado, es decir, justo delante del Padre por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que es un hijo de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo no le quiere decir a los hermanos de Corinto y a nosotros es que el pecado sexual nos quite el título de hijos de Dios. No es eso lo que se daña. No se retira de nosotros la posibilidad de ser hijos de Dios. No es que perdemos nuestra salvación. Lo que sí realmente se daña y se daña severamente es nuestra relación con Dios. Eso sí se daña. Repito, porque es la idea del apóstol Pablo. Ustedes son hijos de Dios por gracia. Y recuerde lo que están haciendo los hermanos de Corinto. Están subiendo a la Acrópolis, ¿cierto? Y recuerde lo que se practicaba en la Acrópolis. Culto a la diosa griega Afrodita, la diosa de la sexualidad. ¿Y por qué les habla de prostitutas? Porque en la Acrópolis los ciudadanos de Corinto subían, como hoy subir a Monserrate, a tener relaciones sexuales con prostitutas que eran sacerdotisas. ¿Y qué está sucediendo? Porque Pablo habla tan fuerte a la iglesia, no solo ayer, sino hoy, porque así como ayer, hoy sucede lo mismo. Verdaderos hijos de Dios, y hay otros que no son verdaderos hijos de Dios y están entre nosotros. Solo Dios sabe quiénes son. Porque el trigo y la cizaña se parecen demasiado. Sin embargo, como sucedió en Corinto y sucede al día de hoy, hermanos verdaderos cristianos subiendo a la Acrópolis a tener relaciones sexuales con prostitutas sacerdotisas en honor a la diosa Afrodita. Al apóstol le parece relevante llamar la atención de la iglesia y les dice, el pecado sexual daña, como lo dijimos, severamente daña nuestra relación con Dios, contrista a Dios en nuestra vida. Es decir, que hay decepción en papá, ¿cierto? En el papá Dios ante un hijo desobediente que sabiendo que debe vivir en pureza sexual, hace pecado, malogra la relación con Dios. Yo le pregunto a los que son casados y los que son solteros también. Imagínese que su esposo o su esposa después de muchos años de matrimonio lo llame y le diga, amor, es que te tengo que contar que vengo de un burdel. Pues yo creo que eso no produciría mucho gozo en nuestro cónyuge. Si nosotros siendo personas, humanos, nos molestamos e incluso llegamos a dañar relaciones conyugales por este tipo de conductas, imagínese Dios cómo se siente siendo el santo, santo, santísimo. Y esta es la situación de nuestros hermanos en Corinto.
Se dañó la relación con papá por pecado sexual. También vimos que el pecado sexual en primera instancia no solo daña la relación con Dios, con nuestro Padre, sino que también daña matrimonios, ¿cierto? El pecado sexual daña matrimonios. Hay matrimonios que no pueden superar esta situación. Destroza hogares, causa sufrimiento. El pecado sexual a veces no siempre trae enfermedad. Cristianos, verdaderos hijos de Dios, enfermos, ¿cierto? El pecado sexual daña porque lleva a mentir, ¿cierto? Lleva a robar, lleva a engañar, incluso a matar, como le pasó al rey David, lo vimos hace 8 días. Por acostarse con una mujer llegó a mentir, matar, robar, ¿cierto? Le robó la esposa a su mejor amigo y lo mandó matar. El pecado sexual daña, mis hermanos, y daña severamente. Causa amargura, odio, difamación, chismes, dificultad para perdonar. Y hay iglesias dentro del corte de la cristiandad que padecen, como era el caso de Corinto, pecado sexual desde sus pastores. El pecado sexual daña la economía, también lo vimos en Ageo, ¿se acuerdan? Daña la economía, trae pobreza, trae escasez, como lo advierte Ageo capítulo 1 versículo 6, trae estancamiento económico. Quien practica el pecado sexual, sea casado o soltero, debe revisar Ageo capítulo 1 versículo 6 o revisar nuestra predicación hace 8 días, está grabada en nuestras plataformas. Pero el día de hoy vamos a escudriñar el segundo aspecto, ya habiendo hecho una breve introducción recordando, vamos a mirar el número 2, que es el pecado sexual controla. Diga conmigo, el pecado sexual controla. Y para poder comprender qué quiere decir, vamos a escudriñar desde el verso 12, leámoslo completo, versículo 12, solamente el 12, para saber qué es el pecado sexual controla. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Recordemos que en el verso 12, en la primera parte, Pablo usa astutamente un dicho popular de la época. Este dicho se ha descontextualizado en la cristiandad impresionantemente, pero el contexto es pecado sexual. Él está hablando de sexualidad. Y de entrada hace algo que es muy sabio, lleno del Espíritu Santo. Utiliza una frase popular de la ciudad de Corinto en el siglo I. La frase popular que utilizaba la gente que no era cristiana es la siguiente: todo nos es lícito. Esa era una frase distintiva de la cultura propia de la ciudad de Corinto. Todo nos es lícito. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Usa astutamente ese dicho popular de la época, sabiendo que la iglesia de esa ciudad, la verdadera iglesia de Cristo, estaba corintizada. Usa la frase popular y además la modifica para llamar la atención en dirección al arrepentimiento y a la santificación sexual. Es decir, la modifica de la siguiente manera. Ya no es que todas las cosas no son lícitas, sino dice: todas las cosas me son lícitas, ya en primera persona, y la completa: mas no todas convienen. Es decir, iglesia, ustedes ya no están bajo la ley, están bajo la gracia y todo les es lícito, pero no todo les conviene. Y recuerde que él está pensando en qué, en pecado sexual, que es el contenido siguiente. Ahora, es verdad que ahora por gracia vivimos en libertad, en la libertad que Cristo nos otorga. Eso se llama Pesaj, paso de la esclavitud a la libertad por medio de la gracia en Cristo. Pero esto no significa, escuche bien, que como cristianos andemos en libertinaje. Es lo que les quiere enseñar Pablo a la iglesia en Corinto. Esto no significa que tú andes en libertinaje. El cristiano genuino vive en libertad, claro que sí,
El cristiano inmaduro, el que anda envanecido, incluso el falso cristiano, anda en libertinaje. Pablo les llama al equilibrio. Hay congregaciones que andan en legalismo, pero hay otras, como es el caso de Corinto, que andan en libertinaje. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? El legalismo de los fariseos. Públicamente se muestran santos, pero por dentro van a los prostíbulos, practican pecado sexual. ¿El libertino qué hace? Tanto en lo privado como en lo público, practica el pecado. Este es el caso de los hermanos de la ciudad de Corinto, ¿cierto? Por medio del pasaje, el Señor nos llama a nosotros, Iglesia Santa Gracia, a el equilibrio. Ahora, para ir más profundo, piense lo siguiente. Afirman los académicos, los sociólogos, frente al siguiente concepto de libertad. ¿Qué es eso de libertad? Porque todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Él nos está hablando de ser libres, ¿cierto? Él quiere explicarle a la iglesia de Corinto, todo les es lícito, mas no todo les conviene. ¿Cómo así? Hablamos de libertad. Dicen los sociólogos que la libertad consiste, escuche bien, en la capacidad de actuar por voluntad propia y bajo nuestra propia responsabilidad. Que se respete la ley. Esto es libertad. Que se respete la ley acoplando las normas morales y no atentando contra los derechos de los demás. Los sociólogos no son cristianos, pero dan una definición de lo que es la libertad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre libertad y libertinaje? Miren, la diferencia es radical. Según los sociólogos, el libertinaje es una conducta que emerge de una mala interpretación y mal uso de la libertad. El libertinaje atenta contra la libertad de la otra persona, no tiene en cuenta la ley ni moral, y ojo porque esto lo escriben personas no cristianas, ni la ley civil, se entrega al plano subjetivo. Y usted aquí encuentra algo importante ahora en contexto de nosotros como pueblo de Dios. La libertad que Dios nos ha dado está restringida ¿por qué? Por un respeto a la ley, no solo a la ley civil, sino a la ley de Dios, que está consignada en su palabra. Lo que pasa es que el no distinguir entre libertad y libertinaje nos lleva al pecado. Este fue el problema de los hermanos de Corinto. Malinterpretaron lo que significa la libertad y se fueron al libertinaje. ¿Por qué? Se dejaron llevar de la tendencia de la ciudad de Corinto. Se corintizaron. Y recuerde que la cosmopolitan ciudad de Corinto era una ciudad que era muy libertina. Su frase, yo me la imagino grafiteada en sus paredes de todo nos es permitido. Y no. En realidad, la libertad camina en dirección a una responsabilidad. ¿Cierto? En estos tiempos se habla mucho de libertad en términos políticos, pero a veces las personas no discriminan la diferencia. Y una persona libre está restringida por leyes. Ahora, básicamente la palabra libertinaje viene del término libertinus, que significa aquel individuo que transgrede las normas morales y las barreras sociales para hacer un mal uso de su libertad individual. Lo repito, libertinus, aquel individuo que transgrede las normas morales y las barreras sociales para hacer un mal uso de su libertad. Ese es un libertino. Y los cristianos de la ciudad de Corinto se dejaron corintizar, se dejaron influenciar en dirección a ser libertinos. Es decir, transgredieron las normas morales de la Biblia, de la palabra de Dios. Traduciéndolo, lo anterior en términos eclesiales de pueblo de Dios,
lo que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es reconvenir a los hermanos en su actitud, pues llevaron la libertad que Cristo les otorgó a un nivel de libertinaje. Ahora, si usted lo puede entender mejor, volvamos a leer el verso 12. Mire el libertinaje. Aquí él está contrarrestando ese libertinaje con libertad, los está reconviniendo a la libertad. Versículo 12. Todas las cosas no son lícitas. ¿Sí observa la libertad? Eres libre, todo te es lícito, pero ojo, libre bajo una restricción. ¿Cuál restricción? La ley de Dios. Todos somos libres, todo nos es lícito, pero ¿qué pasa? Mas no todas las cosas nos convienen. Y mire la parte B, dice nuevamente, todas las cosas me son lícitas porque tengo libertad, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, habla de libertad, ¿cierto? Es decir, vivían en la libertad, ¿cierto? Viven nosotros y vivimos nosotros en libertad, mas cuídense de caer en libertinaje. Así se la parafraseo. El versículo 12, si lo queremos parafrasear, nos dice lo siguiente: ustedes y yo como cristianos vivimos en una libertad, sí, pero cuídense de caer en libertinaje, no les conviene. Como cristianos podemos vivir en función de una libertad por la gracia de Dios, pero siendo responsables de mantener unos límites establecidos por la ley, no solo la ley civil, porque los cristianos estamos llamados a honrar la ley civil, pero primero la ley moral, ¿cierto? Eso es lo que le quiere decir el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Entonces, si en la ciudad de Corinto el emperador o el gobernador saca un decreto que le dice a la ciudad, tienen por obligación que ir a la Acrópolis y adorar a la diosa de la sexualidad Afrodita, o si no morirán, ¿qué pasa ahí? El apóstol Pablo les dice, no, un momento, todo nos es lícito y puede ser lícito en términos civiles, pero no nos conviene, no nos conviene. Porque a nosotros nos regula otra ley, otra legislación, que es la legislación del reino de Dios. A los hermanos de Corinto se les olvidó que tienen un legislador primario que es Cristo, que es su palabra, que es el Logos, que es el Verbo, y están entregados a la tendencia de la ciudad de Corinto, el pecado sexual. Luego dice la parte B, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Repita conmigo, no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué significa esto, mis hermanos? No permitir quedar como creyentes nos invita a no permitirnos quedar esclavizados por algún hábito pecaminoso. Pablo sabía que el problema específicamente con el pecado sexual es que cuando una persona más se entrega a más queda controlada. Es como un tipo de droga, si lo queremos ver en esa dirección. Y los expertos, los que saben del tema, de pronto respaldarán esta idea, y es que hay drogas o hay sustancias que son muy adictivas y atrapan. Básicamente lo que el apóstol Pablo le propone a los hermanos es lo siguiente: tengan cuidado con el pecado sexual, porque tiene la tendencia a atrapar, a esclavizar, ¿cierto? El pecado sexual controla, que es el punto que estamos viendo hoy. ¿Por qué controla? Porque esclaviza, nos vuelve esclavos del hábito. ¿Y sabe algo? A menudo empieza con cosas pequeñas, con imprudencias pequeñas, con una imagen, con escuchar algo, con una valla, con una película, con un comentario, con un libro. Controla, esclaviza. Empieza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores y finalmente al vicio, al hábito esclavizante. Lamentablemente los hermanos de Corinto, en el nombre de la libertad cristiana, terminaron controlados por sus propios deseos carnales,
cayeron en libertinaje sexual. Y créame que empezaron con algo pequeño. Yo me los imagino de pronto mirando desde abajo la Acrópolis y pensando, ay, ¿qué harán allá? ¿Qué se sentirá ir? Así empieza. Así empieza. Mire lo que dice la Escritura. Vimos en Éfeso, en Corinto, mire lo que dice la Biblia. En caso particular a los cristianos en Tesalónica, otra ciudad, nos dice, pues la voluntad de Dios, ¿de quién estamos hablando? Y su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dicen los solteros, ay Dios, muéstrame cuál es tu voluntad para mi sexualidad. Léala, vea. Pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué significa santificación? Apartarme. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y de hecho hay esto es una figura literaria que se llama, ¿cómo se llama esto, Lore? Redundancia sí, está redundando en una idea porque dice, es vuestra santificación y otra vez, que os apartéis. Cuando yo digo santificar ya estoy diciendo que me aparte, pero vuelve y me insiste, ¿cierto? Que os apartéis vea, específicamente, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cierto? Y relaciones sexuales, iglesia, mira aquí un momento. Ojo porque esta es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Mauricio. Yo solamente cumplo una función de ministro, ¿cierto? Es servir. Es la voluntad de Dios que nos apartemos. Diga conmigo que os apartéis. El Señor te dice hoy, iglesia, apártate de la fornicación. Y la fornicación no es solo el acto del coito, ¿cierto? La fornicación es porneia. Recuerde que viene del griego porneia, que significa inmoralidad sexual. Toda práctica sexual fuera del orden matrimonial. La semana pasada encontramos en el colegio a dos muchachos blugineando en el baño. Bueno, a uno le da risa, pero eso es porneia, eso es fornicación. Pues obvio ellos no entienden, ellos no lo saben y bueno, uno los regula. Profe, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, pues ellos no lo dimensionan. Pero para el pueblo de Dios, ahí hay porneia, fornicación. Y esta es la voluntad de Dios, que su pueblo, su iglesia, se aparte. Mire, hay personas que son verdaderos cristianos que asisten a congregaciones donde hay pecado sexual y no se apartan de allí. Y saben que su pastor es adúltero. Y saben que los líderes tienen relaciones sexuales teniendo esposo o esposa con miembros de la iglesia. Y no se apartan. ¿Por qué no se apartan? Si la voluntad de Dios es que se aparten de allí, apártense de fornicación. Y ese es el pecado, la desobediencia es el pecado de la ciudad de los Corintios, en especial de la iglesia de Corinto, que estaban envanecidos y se creían muy fuertes y terminaron en pecado sexual. Véala en la pantalla, apartéis de fornicación y ojo, entonces ¿cuál es el propósito de Dios? Que cada uno y cada una de ustedes, personas, sepa tener su propio esposo, su propia esposa, en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia. Ojo, vea, para los casados o los que se quieren casar, el tener cónyuge no es para mi propia concupiscencia. Uno no se casa para desfogar mi concupiscencia, como los gentiles lo hacen que no conocen a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios está llamado, todo verdadero creyente está llamado a poseer y controlar su propio cuerpo. Porque piensen lo siguiente, ¿qué es Pesaj? Y hace 15 días celebramos Pesaj. Bueno, nosotros celebramos todos los domingos, ¿cierto? Pascua. Paso de la esclavitud a la libertad.
Y entonces el apóstol Pablo, el Señor te pregunta, ¿y entonces de qué eres libre tú? Si sigues siendo esclavo del pecado. Si no te puedes controlar y la pornografía te domina, la masturbación te domina. Pregunta, ¿tu celular es santo? ¿Tu computador es santo? Dios lo sabe. No vaya a responder, por favor, en voz alta. Delante del Señor cada uno. Estos temas hay que hablarlos y se hablan en la iglesia porque están en la Biblia. Están en la Biblia. Todo creyente, todo verdadero cristiano está llamado a apartarse. Y a veces sabe cuál es el mayor pecado que la fornicación es el orgullo y la altivez. ¿Y sabe cuál es el orgullo y la altivez? Que Dios te dice, vete de ahí y te quedas ahí. Entonces te volviste cómplice del pecado. Y mañana, por ser cómplice del pecado, terminarás haciendo el mismo pecado. Todo verdadero creyente está llamado a poseer dominio, dominio y control de su propio cuerpo, porque el Señor nos entregó esa libertad. ¿Sabía usted que en la cruz no solo nos dio vida eterna a los que creemos, sino que nos dio la posibilidad de ser libres de nuestra esclavitud? Es decir, eso que me dominaba, ese hábito pecaminoso que me esclavizaba, ahora no me esclaviza. El verdadero cristiano ya no es esclavo de su pecado, sino que por el contrario es lo que les dice Pablo. Ni nos conviene, versículo 12, ¿cierto? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿cierto? ¿Por qué no me dejaré dominar de ninguna? Porque ahora yo tengo algo llamado libertad y dominio propio. Eso es vivir en plena libertad, regulada desde nuestra responsabilidad, ¿cierto? Vivir bajo dominio propio. Ahora, ojo, no es tan fácil controlarnos nosotros mismos, iglesia. A veces pensamos que es fácil, pero no es. Vea, muchos se engañan al creer que están en perfecto control de sus pensamientos y acciones porque observan que están viviendo como quieren, cuando la verdad es que sus deseos y pasiones les están diciendo lo que deben hacer. Ellos se dejan llevar. No son los dueños de sus deseos, sino esclavos serviles. Su carne les está controlando el cuerpo. Esto les pasó a los de Corinto. Siendo libres por la gracia en Cristo, siendo verdaderos hijos de Dios, se dieron permisitos, subieron, se acostaron con prostitutas. La palabra dice rameras. No solo el pecado sexual de fornicación, sino la idolatría, porque recuerde que en la Acrópolis se adoraba de esa manera a Baal. O sea que hay pecado de idolatría. El cristiano bíblico que hace pecado sexual adultera contra Cristo. Porque se casó con Jesús. Usted y yo estamos casados con Cristo. Vamos a desposarnos con Cristo. Estamos ennoviados con Él. Él es nuestro Señor, nuestro esposo en términos eternos. Es lo que le dice Pablo a la iglesia. ¿No sabéis que ustedes no os pertenecéis a sí mismos, sino a Jesús? Y un verdadero cristiano, uno entiende de un pagano, de alguien que no cree en Cristo, que no cree en Dios, pues él simplemente está respondiendo a su instinto caído, a su concupiscencia. Pero un verdadero hijo de Dios, cuando se entrega a la fornicación, está adulterando ni siquiera contra su esposo o esposa, sea presente o futuro, sino contra Dios mismo, porque uno somos con Cristo. Ni tu cuerpo ni mi cuerpo nos pertenece, le pertenece al Señor. Por eso el pecado sexual es gravísimo, porque le estás faltando al Señor. Porque tú le perteneces a Dios, tu vida Él la compró en la cruz para Él mismo. Y tú la estás utilizando en otra dirección. ¿En la adoración a quién? Tal vez no a Afrodita,
tal vez a mi propia carne, a mis propios deseos y a mis propios deleites. El Señor nos llama al arrepentimiento, iglesia. Hacer pues morir al viejo hombre que está viciado, dice la palabra del Señor. Mátelo, mátelo, extermine ese viejo hombre que practicaba el pornea, la fornicación. Y eso es responsabilidad nuestra. Desde la soberanía de Dios tú eres un escogido. Y por la gracia de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos va a glorificar. Teología bíblica básica. Pero desde la responsabilidad humana nos dice algo sencillo. Sencillo más o menos. Haced morir al viejo hombre que hay en vosotros. Pablo mismo tiene autoridad para decir lo que dice, porque él, mire esto me encanta. Mire esto, está más adelante, lo estudiaremos más adelante, 3 capítulos más adelante, pero mire, dice, sino que golpeo mi cuerpo, esto es tremendo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Al servicio. ¿Quién le sirve a quién? Vea, analícelo, que el Espíritu Santo nos ayude. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero, para otros, yo mismo termine siendo eliminado. Y aquí no está hablando de soteriología, doctrina de la salvación. Ojo con eso. Ahora, tampoco es literal, no vaya a coger no sé, no vaya a lacerar su cuerpo, ¿cierto? El término original o el término en griego que se utiliza acá es piazo, y significa poner el ojo morado, así. Cuando él dice golpeo mi cuerpo, significa literalmente poner el ojo morado. O noquear es un término que se utiliza en el boxeo, noquear. ¿Qué es lo que les dice Pablo a los hermanos? Yo mismo, y está hablando de Pablo, el apóstol, ¿sí? Un hermano común y corriente, porque era un hermano, como usted y como yo. Él mismo se pone ejemplo diciendo, ¿sabe que a mí también me toca noquearme a mí mismo? ¿Por qué? Porque yo también tengo pecado, ¿cierto? No sea que si yo no me noqueo, termine ¿qué? Eliminado. ¿Eliminado en qué sentido? Que yo siendo un mensajero termine perdiendo autoridad del mensaje que doy. Pregunta. El quedar eliminado tiene que ver, hermanos, con quedar descalificado. ¿Cierto? Como el papá que le dice a su hijo no fume, pero él se fuma la cajetilla, entonces ahí quedó descalificado, hermano, porque su discurso se le cayó. Algo así está diciendo Pablo. Yo me noqueo a mí mismo para no terminar descalificado, eliminado. Ahora, ¿cuántos ministros, líderes, cristianos verdaderos han quedado descalificados por no noquear su cuerpo? Esto es tremendo, mis hermanos. Pero para ir avanzando, yo lo invito al Salmo 1. Lo leímos ahorita, pero usted no se dio cuenta de algo, que ahora sí se va a dar cuenta. Salmo 1. Vamos a ir al Salmo 1. Mientras lo leíamos no nos percatábamos de algo que tiene que ver con esta predicación. Porque el Salmo 1 a modo aplicativo, ya habiendo expuesto y desarrollado el versículo 12, va en dirección a la santidad sexual también, ¿sabe? Esto es tremendo. A modo aplicativo, podemos observar algo importante aquí. Y es que, ojo, recordemos que el pecado sexual controla, esclaviza, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo hoy, y a menudo se empieza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores y finalmente al vicio. El Salmo 1 nos deja ver esto con claridad. Repito,
El pecado sexual controla y esclaviza, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero ojo, se empieza con cositas pequeñas, con imprudencias pequeñas, que llevan a otras mayores y finalmente nos llevan al vicio, al hábito esclavizante. Usted lo ve claramente en el Salmo 1. A modo aplicativo, ojo, a modo aplicativo, Salmo 1. Mire, léalo conmigo, verso 1. Bienaventurado, ¿qué significa eso? Muy bendecido, ¿cierto? Muy bendecida la persona. Ponga en vez de varón, coloque su nombre mentalmente. Por favor, haga ese ejercicio. Bienaventurado el Mauricio, que no anduvo en consejo de malos. Vea, número 1, para evitar el pecado sexual a modo aplicativo. Ojo, no andar en consejo de malos. ¿Quiénes son tus amistades? Esto habla de las personas que yo frecuento. Bienaventurado aquel que no anda en consejo, o sea, que no escucha. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Esto nos lleva a preguntarnos, bueno, frente al pecado sexual y a la santificación, ¿quiénes son mis amigos a los que yo escucho? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Amistades, gente con quien ando, con los que yo paseo. Piense en lo siguiente: ¿con quién usted anda? ¿A quién llama? ¿Con quién pasea? ¿A quién visita? ¿A quién ama? Contrapregunta: ¿son cristianos? Y con esto no estamos diciendo que usted no pueda tener amigos que no sean creyentes. Claro que los puede tener, pero mire lo que dice el Salmo: bienaventurado, muy bendecido el cristiano, el Hijo de Dios, que no anda en consejo de malos. ¿Cierto? ¿Son cristianas las personas que tú escuchas consejo de ellas? Quienes me aconsejan son hermanos y me llevan a Cristo. Esto es importante, ¿no? Tener un círculo social de hermanos es necesario para un genuino hijo de Dios. Si tus mejores amigos no aman a Dios, estás en problemas. Porque mis amigos y la gente que me rodea, con la que comparto, son los que muchas veces me aconsejan. Y yo como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué tipo de consejo estoy escuchando? Muchas personas de Corinto llegaron a la Acrópolis a unirse con prostitutas por un círculo de amigos corintizano. Camine, no pasa nada, ¿vale? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Y es que piense lo siguiente: para llegar a un lugar, pronto para venir acá, usted vino acá porque alguien le aconsejó que viniera acá, ¿cierto? Qué buen amigo. Bendito sea el Señor. Y no porque esté yo aquí, porque yo no soy sino un gusano, digo, Job. Es porque el Señor está aquí. Su palabra está aquí, pura, sola escritura. Qué buen amigo. Para llegar a un lugar casi siempre nos referencian. Hay un restaurante que a mi esposa y a mí nos gusta mucho, pero para conocerlo alguien nos aconsejó ir a ese lugar. Y el Salmo 1, a modo aplicativo, iglesia, ya nosotros, ya no Corinto, sino nosotros, en el contexto del pecado sexual, entendamos lo siguiente: muchas veces se llega al hábito pecaminoso y a la sexualidad fuera del orden bíblico por un mal consejo de personas cercanas a nosotros. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Y sabe cuáles son más peligrosos? El amigo que le dice a usted que no cree en Dios, que es ateo, ese no es tan peligroso, porque ese se muestra como es. Son más peligrosos la cristiandad. Ese que todo día dice gloria, aleluya, habla versículos, parece de nosotros,
pero no es de nosotros. Ese es más peligroso. Ese que anda encorbatado con la Biblia, pero su vida sexual es pecaminosa. ¿Sabe por qué es más peligroso? Porque me confunde y tiendo a imitarlo. Y si la cabeza está mal, de ahí para abajo, ¿qué se puede esperar? Esa fue una de las protestas de la Reforma, ¿sabía eso? El clero no solamente doctrinal y teológicamente estaba completamente fuera de la escritura, sino que su moral, la moral de los papas, era perversa. Cuando Martín Lutero fue enviado a la Universidad de Wittenberg a Roma a hacer un estudio de campo, Martín Lutero se pone a llorar. No solamente de ver cómo robaban a través de las indulgencias, los pactos y la milagrería falsa de falsos profetas, sino que la otra parte del corazón de Lutero, entrando en dolor, fue el ver la mala, ¿cómo decirlo? La impropia santidad del clero. Iban a burdeles, tenían relaciones con menores de edad. ¿Cuántas indulgencias necesita su merced para perdonar sus pecados? Llévela al cura y entréguele a la hija, a la de 14 que tiene. Désela a él y con eso le perdonamos 5 años en el infierno. ¿Y qué cree usted que hacían con la niña de 14 años? Eso es satanismo. La reforma nace con, se consuma con Lutero, porque hubo pre-reformadores y a él le molesta eso. Pero no miremos a Lutero, porque él era una persona del común. El Espíritu Santo en él, en Lutero, el mismo Espíritu Santo que mora dentro de ti, te pone el celo. Y tú te levantas y dices, no, esto no está bien. No solo cuando es externo, sino cuando es contigo mismo. Porque es muy fácil señalar el pecado de la iglesia local, pero también debo ser justo conmigo mismo y ponerme en pie como José y decir, no, esto no está bien, voy a reformar mi vida, voy a ser escritural. Y la voluntad de Dios es que no haya porneia. ¿Quiénes son novios? Las caricias son para el matrimonio, besos para el matrimonio. Y esto no es legalismo, esto se llama santidad. Parejas que son novios que se están dando besos de casados, santifíquense. Peor, si no son novios, son amigos y ya se están dando besos, santifíquense. Pastor, ¿y entonces la pornografía es mala? Es que no se trata de si es bueno o si es malo. Se trata de qué le agrada a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿quién es tu Dios? ¿A quién quieres satisfacer? Si tu Dios eres tú mismo, pues tú honras a tu propio Dios, que eres tú, con hedonismo, le decían los griegos. La satisfacción, el arte del vivir para la satisfacción personal. Pero nosotros no somos hedonistas, nosotros somos reformados. Volvimos a la forma de la escritura. Una de las 5 solas, sola escritura. Y para nosotros en la Biblia es muy claro que la voluntad de Dios no es fornicación, pecado sexual. Ahora, para ir avanzando rápidamente, la santidad sexual se define en gran medida por el contexto social en el que ando, lo que escucho, lo que hablo, lo que oigo, ¿cierto? Mis hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero siga leyendo el pasaje, porque después dice el Salmo 1, ¿no? A modo aplicativo frente al pecado sexual. Bienaventurado aquel que no escucha el consejo y se santifica sexualmente, porque santifica sus amistades. Me decía un muchacho una vez, antes de pasar al siguiente, me decía,
Oiga, pero es que ustedes son unos cristianos muy aburridos, muy legalistas. ¿Y por qué? Porque yo sí en mi iglesia, nosotros sí vamos a los bares y nos echamos nuestras chelas. Entonces yo le respondí respetuosamente, ustedes no son cristianos. Ay, pero... Jesús dijo, Juan capítulo 7, verso 31, 32. Si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. O sea que el que no permanece en la palabra es un falso discípulo. Y de esos hay millones. Salmo 1 continúa diciendo, después del en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Quién es bienaventurado? No solo el que no escucha consejos malos, ¿cierto? Cuida sus amistades, su círculo social, sabe no escuchar lo que no debe escuchar, ¿cierto? Lo oye pero no lo escucha. Y en segunda instancia, modo aplicativo, en pro de la santidad sexual, no estuvo en camino de pecadores. La pregunta es la siguiente: ¿a dónde van tus pies? ¿A dónde van tus pies? ¿A dónde te han llevado tus pies? ¿Por qué camino? ¿Sigues los pasos del mundo o los pasos de Cristo? Imitar a Cristo e imitar el estilo de santa resistencia, no solo de Cristo, ¿saben? De nuestros referentes escriturales. ¿Por qué no? Pablo se pone como ejemplo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y aquí hay muchos hermanos a quien imitar. Yo le digo a los miembros jóvenes de nuestra iglesia, yo les he dicho en las reuniones que tenemos de oración por todos ustedes, tú eres ejemplo. Porque así como llamamos a la disciplina, también reconocemos la obra de Cristo en las personas. Y aquí hay muchos jóvenes que son ejemplo, que son santa resistencia. Que uno los ve y uno le dice yo a mi esposa, tremenda la obra del Espíritu Santo en esta persona. Con la edad que tiene, vive en santidad, en pureza sexual. ¡Qué hermoso! Y a ellos hay que imitarlos. Jóvenes que vienen a nuestra iglesia no hacen mucho, porque ellos imitan a Cristo. Y aquí hay hermanos que noquean, como dice Pablo, ¿no? Se ponen un ojo en rojo, ¡pah! Se golpean a sí mismos por amor al Señor. No para entrar o salir del reino, porque no es por obras, es por amor al Señor. Y eso queremos ser nosotros, ¿saben, iglesia? Queremos ser un referente en Bogotá, por lo menos, en Colombia, de santidad como iglesia. En la cristiandad sacan pecho. Es que aquí la música, es que aquí no, miren nosotros, y yo soy músico. Pero para nosotros es importante la escritura, la santidad, el ejemplo. El ejemplo, y como iglesia queremos ser reconocidos porque aquí nuestros jóvenes, nuestros miembros, las personas que vienen a nuestra iglesia no andan en camino de pecadores. ¿A dónde te llevan tus pies, hermano amado? Algunos aquí presentes hoy en día, respetuosamente y con amor dicho, como los hermanos en Corinto, puede que se estén tomando el camino incorrecto. Van por un camino que no es camino de pecadores. Es decir, ¿qué quiere plantear el Salmo? Bienaventurado el que no sigue el mal ejemplo de quienes no aman al Señor, aunque digan que lo aman. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores y sigue los pasos de Cristo, ¿cierto? Bienaventurados aquellos que no andan por un camino incorrecto en dirección de filosofías, sabidurías, tendencias, estilos propios de este mundo que van en contravía a la voluntad de Dios. Ay, es que eso es muy anticuado. ¿De qué me hablas, viejo? Dijo el presidente. Pues te hablo de
De Primera de Tesalonicenses 4, 3, 5. Eso es muy anticuado. Que la voluntad de Dios es santificación y que no haya fornicación. Hombre, es que todo el mundo, eso es normal. Tener relaciones sexuales antes de casar. Es que de hecho casarse es una boleta. Sí, bueno, eso lo puede pensar la ciudad de Corinto. Pero Pablo le habla a la iglesia en la ciudad de Corinto y están llamados a la santificación. ¿Cierto? Peretacho. Santificación. A fin de presentarse a sí mismo a una iglesia en toda, no en una parte, toda su gloria sin que tenga ni esto de mancha, iglesia. ¿Qué mancha tu vida? ¿Cuál es la mancha? Solo tú y Dios lo sabe. Dios y tú lo sabes. Bueno, hay un Clorox que se llama el arrepentimiento. Hermano, bendito sea el Señor. Sí, échele Clorox. Gloria a Dios. Y número 3, con este termino, hermanos, ahí en el Salmo a modo aplicativo frente a la sexualidad, la santa sexualidad del cristiano reformado. Léalo completo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 1. ¿Cierto? ¿Quiénes son tus amistades? Santifícalas. Ni estuvo en camino de... ¿Dónde te llevan tus pies? ¿Por qué no habías vuelto? Señor. Ni en silla de escarnecedores. No se sienta, ese es el 3. No se sienta en silla de escarnecedores. Muchas personas han caído en pecado sexual porque están sentados en una silla que no deben estar sentados. En la silla de la Acrópolis, por ejemplo. ¿Qué haces ahí sentado? Nos pregunta el Señor en esta mañana. Lejos de la silla de la iglesia local y sentado para otra silla. O sentado de cuerpo, porque esta es otra, ¿no? Esta es otra modalidad de ausentismo. Sentado de cuerpo, pero de mente ausente. Eso suele pasar mucho. Cuando uno tiene madurez o disciplina, las disciplinas espirituales, divaga y estás acá, pero no estás, ¿cierto? Pero es claro, ¿no? Bienaventurado quien no se sienta en silla de escarnecedores, es decir, quien no sigue el ejemplo, quien no actúa en dirección a la tendencia del mundo. ¿Cuál es la tendencia de la hegemonía globalista? César Vidal nos enseña acerca de la hegemonía globalista, una hegemonía que a nivel global desea imponer unos ideales y moldear las mentes de las personas en dirección. Una de ellas, se los recomiendo, leanlo, pero una de ellas es el pecado sexual. Y que a lo bueno le digamos malo y a lo malo le digamos bueno. La gente cree que es libre, pero es esclava no solo de su pecado, sino de una hegemonía globalista que tiene un principado llamado Satanás, el engañador. Por la gracia de Dios, iglesia, con esto termino, escúchame. Por la gracia de Dios, el Señor te ha quitado las vendas. ¿Qué haces sentado en la silla de escarnecedores? Es la pregunta que nos hace el Señor. Hay que levantarse de esa silla sucia y venir a la silla donde debes sentarte. Ya, tranquilo, ya pasó. De aquí en adelante, santidad, santidad, santidad. Tengo un ejemplo aquí de este tercer punto. No se sientan en silla de escarnecedores, ¿cierto? La Biblia nos dice, no se unan a yugo desigual, clarísimo. Es que hay jóvenes, sobre todo cuando uno se va a casar, yo me acuerdo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi sexualidad? Bueno, la voluntad de Dios es clara. Vuestra santificación, puros y sin mancha, sin fornicación, y que no os unáis en yugo desigual. Ahí está clarísimo, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿qué haces sentado en silla de escarnecedores? Es decir, ¿qué haces con personas que no aman al Señor? Es que yo quiero una señal. No hay una señal, hermano, eso no va a pasar. Es que yo estoy esperando una señal. Mire, hermano, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 dice que en los tiempos anteriores Dios habló por profetas, apóstoles, señales y sueños. Pero ahora
nos habla por medio de su Hijo Cristo, quien es el Verbo. Usted puede creer que hay gente tan ignorante, con todo respeto, miembros de la cristiandad, que todavía creen que hay profetas, apóstoles y que Dios les habla a través de una nube. ¡Ah! Esa nube es el rostro de ella. Yo sí sabía, es ella. Gracias Dios por confirmarme. Y ni siquiera es creyente la vieja. Hermano, mire la Biblia. No os unáis en yugo desigual, clarísimo. No hay nada de señales ahí. Que vuestro culto sea racional, dice la palabra del Señor. Cuando yo era carismático, yo no sé si yo les he contado esta historia. Gracias a Dios el Señor nos ha reformado. Pero yo tenía un amigo. Carismático me refiero al movimiento carismático. Yo tenía un amigo, esto es real. Él está divorciado hoy, pero cuando era mi amigo y éramos jóvenes, ¿no? Él me dijo, Mauricio, Dios me respondió. Yo le dije, ¿cómo así? Me echó este cuento, me dijo, no, es que yo le pedí a Dios una señal, que mi idónea tenía que tener tatuada una rosa roja en el pie derecho, se lo juro, eso me lo dijo él. Yo en ese tiempo no era reformado y me pareció muy loco eso, muy loco. Pero pues bueno, ¿no? El latinoamericano tiene la tendencia a ser muy místico. Y resulta que yo creo que el diablo le apareció la vieja. Le apareció una vieja con una rosa roja, además, bueno. Qué boleta, pero bueno, ahí tatuada. No sé, yo me imagino que usaba qué tipo de calzado para que él viera. Se casó con ella. Hoy están divorciados. De hecho, ese matrimonio les duró muy poco. Ahí está. Ahí está la fe muerta de muchas personas. Cuando el Señor es claro en su palabra, esta es la revelación suficiente para nosotros. Bienaventurado, mis hermanos, muchos llegan al pecado sexual. Qué triste tener que divorciarse, embaucarse en un pecado sexual con personas ahí por puro misticismo, por pura inmadurez. Él nos habla claramente y nos dice, a modo aplicativo, bienaventurado quien de nosotros hoy aquí, Iglesia Santa Gracia, no ande en consejo de malos. Si quieres evitar el pecado sexual, si quieres vivir en santidad, mi amado hermano, ten amigos cristianos que hablen de Biblia. Ya dejen de hablar de realities, de youtubers y de vainas que, mire, que hablen de escritura, de teología, de doctrina, qué rico. Gente que sea madura en el Señor. Que cuando usted esté, me siento solo, usted llame, venga, ore por mí, hermano, me estoy sintiendo sola. A las mujeres les pasa mucho, ¿no? Al ser en su naturaleza linda, hecha por Dios, muy emocionales, se sienten muy solas. A los hombres nos toca llamarnos, ¿sabe para qué? Hermano, estoy re carnal, ore por mí. Se me levantó la carne, hermano. ¿Y sabe qué le va a decir su mejor amigo? Viejo, véngase para acá y oramos. Pero antes péguese un baño. Con agua fría. Y oremos al Señor, hermano, yo oro por usted. Qué bendición, hermano, bienaventurado el que sabe escuchar buen consejo. 2, bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Cuando yo tengo un buen círculo social, cuando yo me rodeo de hermanos, verdaderos hermanos en la fe, yo no tengo tiempo para estar en camino de pecadores. Porque ellos no me van a dejar, ¿sabe? Caminen, vamos para la iglesia, vamos. Mire, así no sea, todo en la vida no es, pues, liturgia y estar en la congregación estudiando las escrituras, orando. También se puede ir a Monserrate, también se puede ir a comer, también se puede... Hágalo con un ambiente de hermanos que lo ven, que lo aman, que lo cuidan. ¿Usted se quiere casar? Haga caso, porque de ese círculo va a salir su cónyuge. ¿Cuánta gente se morirá soltera porque no tienen amigos cristianos? Y saben que no se pueden unir en yugo desigual, pero no quieren tener amigos ni amigas cristianas, entonces te vas a quedar solo y eso es pecado, ¿sabes? Porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y tú sabes más que Dios? ¿Qué haces solo?
El Señor le habla, ¿qué hace solo usted? ¿Y de quién es la responsabilidad? Es que tú no me has enviado la mujer de la flor roja renovada. Su esposa está aquí está. O su esposo. Abra los ojos. Y número 3, final, dicho final 3 veces. No se sienta en silla de escarnecedores, mis hermanos. Mis hermanos. Pregúntese, voy a cerrar la Biblia, pregúntese a usted mismo. Ojo, escuche por favor, frente al pecado sexual, escuche esto. Por favor, escúcheme. Ya vamos a concluir. Bienaventurado quien no se sienta en silla de escarnecedores. Pregúntese lo siguiente: ¿Jesús se sentaría ahí? ¿Cristo se sentaría en la Acrópolis? ¿Cristo saldría con esa mechuda? ¿Cristo saldría con ese muelón? Yo creo que no. Entonces no lo hagas. No te sientes en silla de escarnecedores. El que tiene oídos para oír, que oiga. Iglesia, imitemos a Cristo. Él fue santo, perfecto, fiel a su esposa, puso los ojos solamente en ella, casados. No hay que mirar para otro lado, ¿cierto? La sexualidad es solamente para el matrimonio entre esposos. Estar fuera de ellos, estar fuera de la voluntad divina del Señor. Y por medio de esta predicación, si tú has identificado que hay pecado, que el Señor nos dé el arrepentimiento, hermanos. La invitación esta mañana es a reconocer que si hay pecado, si lo hay, puede que no lo haya, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay hermanos que son muy juiciosos y mortifican y se noquean. Bendito Dios, a modo preventivo. Pero si tú necesitas a modo correctivo arrepentimiento, te invito a un ayuno. Vamos, estamos en ayuno hasta el miércoles, semana de santificación. Ayunen, hermanos. ¿Hace cuánto no ayuna usted? ¿Ese salchipapa? Ya, hermanos. Ayuno. ¿Por qué? Porque, ¿para qué ayunamos? No para comprar el favor de Dios, sino para debilitar esta. Eso se llama noquear mi cuerpo. Cuando usted ayuna, mengua la carne y el espíritu se hace más sensible, más fuerte. Hermanos, huyan. Por favor, huye. Lo dice el pasaje. Huye del pecado, huye de la fornicación. Vivamos en pureza sexual. Amén.